Buen día, buena tarde, buena noche, hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Vamos a ver hoy en el nombre de Cristo Jesús lo que significa rectitud, la rectitud. Y bueno, rectitud realmente está relacionado con integridad, con sinceridad, con algo que no o alguien que no se dobla, ¿sí? Con lealtad, con fidelidad, ¿sí? Entonces, esto es con la finalidad de que nosotros nos demos cuenta por qué a veces la gente no es o no somos rectos. Porque muchas veces, ¿verdad? No tienes un propósito, no tienes en tu interior integrado un propósito. No estás convencido de algo, de un propósito, de un objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice: la rectitud es la cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en sentido moral. Cualidad de lo que es recto en su forma. Después, la rectitud es la cualidad de recto, que no se inclina ni hace curvas o ángulos. Cualidad de recto. Nos dice la rectitud, entonces, mis hermanos, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la sinceridad, con la honestidad, con la honradez, con la equidad, con hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, cada una de estas cualidades sobresalen en una persona que se mueve en rectitud, ¿sí? Estos valores, mis hermanos, pues yo ya no escucho que digan esta persona es muy recta, ¿no? O sea, donde quiera hay deslealtad, no hay integridad, no hay sinceridad, ¿sí? Entonces, esto es tremendo. Fíjate bien, las personas generalmente van a hacer la voluntad de su jefe, de su amigo o su amiga, de su esposo, de su padre, sin que estos sean creyentes, sin que estos conozcan a Dios. Entonces, su rectitud, ¿sí? O sea, si tú eres una persona que te consideras recta con el papá, con la mamá, con el amigo, con el jefe, pero ninguno de estos está en Cristo, no es temeroso del Señor, entonces tu rectitud proviene de obedecer una voluntad humana. Y aquí estamos hablando de la rectitud en el sentido de obedecer lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros al menos, hermano, cuando estábamos antes de Cristo, pues hicimos la voluntad del jefe. Desempeñaste determinadas funciones, pero no porque a ti se te ocurriera. Fue porque eso fue lo que de alguna manera te ordenó, te impusieron, o era lo que se hacía en el lugar que estabas ocupando para trabajar, ¿sí? Pero entonces no fue realmente, ¿verdad?, más que una voluntad ajena a la que obedeciste. O sea, con esto no quiero decir, hermano, que estuvo mal o que no lo hicieras. No, simplemente es para aclarar que antes de Cristo hicimos la voluntad de otros. Cumplimos el propósito de otros, ¿sí? Y entonces, ¿por qué ahora estando en Cristo no hacemos la voluntad de Dios y cumplimos el propósito de Dios? Si Él es nuestro Dios, nuestro Padre, Él es el Creador. ¿Sí me explico? Entonces, la voluntad, hermano, de Dios es algo que tenemos que conocer, ¿verdad? Por estar en su presencia, ¿sí? Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? Inclusive muchas veces la obediencia es a o haces la voluntad, porque así te place en tu propia voluntad, ¿verdad? De todo aquello que te ofrecen, te invitan, ¿verdad? O te propone. O sea, la voluntad de terceros. Y por ejemplo, esto lo podemos ver en cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Todo lo que te
te proponen, te ofrecen, te invitan, ¿verdad? Pues son propósitos de terceras personas. Y simplemente tú ves y en tu voluntad te inclinas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el creyente que no busca, que no se inclina, que no conoce la voluntad de Dios? Entonces, tenemos que cumplir el propósito de Dios. O debemos de cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Ok, si la rectitud de la persona sale del corazón procesado por el Espíritu Santo, esto implica que conoce la voluntad de Dios, entonces está en el diseño de Dios. Luego entonces, hermano, esa persona Dios la ve como justa. Por cuanto está conociendo la voluntad de Dios, está creyendo y está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, le creyó a Dios y Dios la está viendo como justa. ¿Cuánto más ahorita, mi hermano, que estamos en Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, recordemos que la rectitud tiene que ver con sinceridad, equidad, integridad, lealtad, con fidelidad, ¿sí? Pero queremos que sea un principio divino, no del hombre, ¿sí? No de la carne, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí rectitud del Hebreo 3476, que es yosher, derecho, deber, equidad, rectamente, rectitud. Nos manda el Hebreo 3474, yashar, que es próspero, recto, tomar, enderezar, tomar camino derecho, ser recto, ¿sí? Rectamente. Entonces aquí tenemos Daniel 9:5, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Uy, ¿quién va a decir esto, hermano? Generalmente, ¿verdad? Buscas a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque como la persona no es recta, no quiere tomar su responsabilidad. Y entonces busca a quien no. Adán dijo que Eva y Eva dijo que la serpiente. Y en un matrimonio, ¿verdad? El esposo dice que la esposa y la esposa dice pues los hijos o viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay rectitud, ¿sí? Entonces, buscan realmente a quien echarle la culpa. Fíjate lo que nos dice el primer libro de Crónicas, 29:17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros demos a Dios, obediencia tiene que ser en rectitud, alabanza tiene que ser en rectitud, diezmo en rectitud, ofrenda en rectitud, ¿sí? Es decir, en integridad, en sinceridad, en equidad, en lealtad, en fidelidad, ¿sí? Entonces, muchos, hermanos, van a dar porque otros dan, muchos lo van a hacer por imitación, pero no por convicción. Mucho menos, hermano, porque tengan realmente en su corazón rectitud, ¿sí? Entonces otros dan por interés para tener favores. ¿Qué puedes darle a Dios que cambie su corazón de Dios? Dios lo tiene todo, todo, ¿sí? Nada le podemos dar. Lo que agrada a Dios es ver realmente nuestro corazón como el suyo, como pasó en el caso de Abraham. Le agradó a Dios cuando Abraham le creyó porque vio Dios su propio corazón, el corazón de Dios, lo vio que era el mismito el corazón de Abraham. No había diferencia. Entonces realmente, ¿verdad? Si nosotros creemos a Dios y nuestro corazón
está conforme al corazón de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Porque Dios lo que escudriña son los corazones. Entonces Dios, su corazón es rectitud, fidelidad, ¿sí? Amor. Entonces son principios. El corazón de Dios es un corazón de principios. Job 33:3 dice, vamos a leer desde el 1, dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme, si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Entonces, quiere decir, hermano, que la rectitud de una persona sale del corazón, ¿sí? Sale del corazón. Entonces, una persona puede fingir rectitud, hermano. Puede fingir que es recta. Y a veces la gente cree que porque es muy amable la persona, porque sabe utilizar su lenguaje, que con eso es rectitud. No, hermano, no. Tenemos que aprender a discernir por el Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces la gente, ¿verdad? Está, se ha sentido humillada, despreciada, con dolor, ¿verdad? Que cuando alguien le dice palabras suaves, fácilmente cae. Entonces, a veces las personas que fingen rectitud, hermano, hermana, saben cómo acercarse, saben cómo hablar, qué palabras decir, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate bien lo que nos dice Salmo 25:21. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, fíjate, en nuestra casa, cuando somos pequeños, nos mandan a la escuela, pero es para la formación intelectual, digamos. Pero realmente los principios, hermano, se enseñan en casa, se aprenden en casa, ¿sí? Y estos principios, lo que te ha enseñado papá, mamá, pues distan mucho, hermano, hermana, de lo que son los principios de Dios. Nuestra rectitud del hombre, la rectitud del hombre, dista mucho de lo que es la rectitud de Dios. Porque todo lo que es, todos los principios de Dios están fundamentados en lo que es el amor, ¿sí? Entonces, alguien puede comportarse de una manera recta porque hay un interés, ¿sí? Detrás de esa rectitud de la carne, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de la rectitud como un principio de Dios que tiene que emanar del corazón y que está asociado con integridad, con lealtad, con fidelidad, con equidad, etcétera, ¿sí? Nos dice Salmo 119:7, dice, desde el 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, cuando se desconocen los justos juicios de Dios, pues no alabas con rectitud, ¿sí? Porque los juicios de Dios son justos, ¿sí?
Y Dios no es de los que emite un juicio inmediatamente, porque hay longanimidad en Él, hay paciencia. Y con eso el Señor quiere que recapacites y que te arrepientas, ¿sí? Vamos a leer Proverbios 14:2. Nos dice, del 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Adonai. El que camina en su rectitud, en la rectitud de Dios, en la rectitud de Adonai. El que camina en su rectitud teme a Adonai. Si nosotros caminamos como hijos, como creyentes, como ministros, ¿verdad? En la rectitud de Dios, es porque tenemos temor reverente de Dios, ¿sí? Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia, ¿sí? Entonces, ¿en qué rectitud andas tú? Dice rectitud del Hebreo 4941, mishpat, que es veredicto, digno, equidad, condenar, justo, justicia, juzgar, ley, litigio, rectitud, recto. Nos manda 8199, shafat, que es gobernar, ¿sí? Vamos aquí a Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos de Dios son rectitud. El camino de bendición, el camino de justicia, el camino de juicio, el camino de misericordia, el camino de gracia, todos son rectitud, ¿sí? Es decir, no se va a doblar, no lo va a cambiar, ¿sí? Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender en Cristo Jesús a amar los principios de Dios, ¿sí? Tenemos que anhelar, conocer, vivir esos principios de Dios. Job 29:14, vamos a leer desde el 13, dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Entonces aquí lo que hacía era precisamente por un principio de rectitud. Guiaba entonces aquí al ciego y ayudaba al cojo. Ahora, aquí importante es que muchas veces gente lo va a hacer, pero puede ser por intereses personales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Salmo 37:28 dice, desde el 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Adonai ama la rectitud. Adonai ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la desobediencia de los impíos será destruida. Entonces, al andar en el mal camino, nunca habrá rectitud, hermano. Puede aparentar, hermano, la persona que es recta. Y a veces confunden con esa amabilidad, ¿verdad? Cuando es alguien que no anda en malos pasos, pero tiene una novia y la novia presenta a ese varón en la casa, se desvive, ¿verdad? Se desvive, ¿verdad? En quedar bien. Y todo dice que sí, muy amable, ¿verdad? Pues para que vean que hay rectitud en su persona. Pero eso es apariencia, ¿sí? Ojalá que
nosotros pudiéramos por el Espíritu Santo, hermano, pues sí realmente ver, discernir estos principios en la vida de las demás personas. Y muchas veces formamos yugos desiguales, ¿verdad? Con alguien que es, aunque sea creyente, pues, pero le gusta el pecado. O muchas veces haces yugo desigual con el impío, ¿sí? Con el impío. Y entonces estás enmancuernado o enmancuernada, ¿verdad? Con un impío, con una impía, ¿sí? O sea, no importa hombre, mujer o mujer, mujer, hombre, hombre, como amistad, pues, ¿sí? Entonces aquí es, la palabra dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Señor lo que está diciendo es que debemos de tener dominancia por lo que hay en nuestro corazón transformado, ¿sí? Y que no te gane, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Y que te inclines a la voluntad del impío o de la impía, ¿sí? Porque en realidad, hermano, te va a apartar de la rectitud, ¿sí? De la lealtad, de la fidelidad, de la sinceridad, de la integridad, ¿sí? Entonces tú vas a ver que miente la otra persona, el impío, ¿verdad? Y que le salen las cosas y a ti se te va a hacer más fácil mentir, ¿sí? Entonces ya no hay rectitud, ya no hay integridad, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que tener en esto mucho cuidado, ¿sí? Ok, nos dice Salmo 143, 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Adonai, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, ¿sí? Entonces, hacer la voluntad de Dios es hacer rectitud, ¿sí? Es hacer o estar en integridad, es tener lealtad, es ser fiel, hay fidelidad, ¿sí? Porque todo esto está realmente asociado a lo que es la rectitud. Nos dice Proverbios 12:5, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Entonces, los pensamientos de los justos son rectitud, no están torcidos, no están distorsionados, ¿sí? Son rectitud, no se doblan, no se distorsionan, ¿sí? Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Uh-huh. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces, la boca de los rectos va a hablar la verdad, hermano, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Va a tener pensamientos justos, no distorsionados, no torcidos, ¿sí? Lo cual implicaría, pues, injusticia. Aquí rectitud, el hebreo 8433, Yishra, es rectitud, y nos manda a 3477, que es Yashar, que es recto, que quiere decir derecho, hombre íntegro, justo, razonable, rectitud, rectamente, recto. Primer libro de Reyes, vamos a leer el 3:6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, ¿sí? Entonces, la rectitud va a manar del corazón. Recordemos que dice la palabra, ¿verdad? Que el corazón de David era conforme el corazón de Dios.
Entonces, esta rectitud en este caso, ¿verdad? Mana, fluye del corazón. Nos dice, a ver, déjame ver que aquí. Aquí me salté algo. Aquí está otro significado para rectitud del hebreo 4334 Mishor. Es verticalidad, rectitud, equidad, enderezar, justicia. Entonces quiere decir que una persona que hace rectitud, la voluntad de Dios, es realmente una persona que también está haciendo justicia, ¿sí? Nos dice, primer libro de Crónicas 29:17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te ofrezco todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. Creo que ese ya lo habíamos leído, ¿no? Nos dice Salmo 9:8, nos dice del 7, dice, pero Adonai permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Adonai será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, ¿sí? Ok. Entonces recordemos, ¿verdad?, que aquí rectitud está asociado o implica integridad, sinceridad, equidad, lealtad, fidelidad, ¿no? Nos dice Salmo 17:2, dice del 1, oye Adonai, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. ¿Cuál? Pues la de su corazón, ¿no? O sea, lo que Dios ve es el corazón. A Dios no le va a impactar que tú des el beso, la bendición, que digas bendecido, ¿verdad? Que abraces al hermano y la hermana. Puede Dios estar viendo que no es tu corazón no es recto, ¿sí? Puede ver que estás guardando apariencia, ¿no? Porque no hay rectitud, no hay lealtad, no hay integridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Nos dice Salmo 26:2, dice, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Adonai. Entonces, el pie, ¿verdad? O su pie, si han dado en rectitud, no resbalará, ¿sí? Entonces es muy importante estar en camino de rectitud, porque en el camino de rectitud no se resbala, hermano, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Salmos 27:11, enséñame, oh Adonai, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, ¿sí? Entonces, en el camino de rectitud no te puede tocar el enemigo, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad? La gente se queja, ¿verdad? De por qué pasó esto, por qué sucedió esto, ¿verdad? Pues es que precisamente puedes andar en apariencia. Y entonces, la apariencia quiere decir que tienes algo distinto en tu corazón. Puedes tú realmente aparentar ser espiritual, dar tu rostro, ¿verdad? Como si estuvieras realmente en santidad, ¿verdad? Pero lo que Dios está viendo, que en tu corazón no hay santidad, ¿sí? Que en tu corazón tienes envidia, que en tu corazón tienes falsos testimonios, que en tu corazón hay adulterio y fornicaciones, ¿no? Entonces, pues sí, tú estás aparentando con una acción, con una actitud hacia los demás,
algo que no está en tu corazón, y el derecho legal para que el enemigo toque, pues está en tu corazón. Entonces, es que yo le abracé, le besé, pues sí, pero el derecho legal está en el corazón. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido. Ok, entonces, ¿sabes por qué? Porque el enemigo no puede tocar. Si nosotros realmente experimentamos el amor de Dios y los principios que vivas van a ser sustentados por el amor. El amor no lo puede tocar el enemigo, porque es poder, porque edifica, porque es celestial, porque es divino, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Que todos los principios que son divinos, que provienen del corazón de Dios, el enemigo no los puede tocar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo para que Él realmente escriba en nuestro corazón esos principios, ¿sí? Y esos principios escritos en el corazón, el enemigo no los puede tocar, porque tienen poder, ¿sí? Porque valen la sangre de Cristo, ¿sí? Dice Eclesiastés 8:10, dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Nos dice Isaías 26:7, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Entonces el camino del justo es rectitud. El camino del justo es integridad. El camino del justo es sinceridad. El camino del justo es equidad. El camino del justo es lealtad, hermano. ¿Sí? Nos dice Isaías 45:19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Adonai que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces, realmente todo lo que el Señor Todopoderoso, nuestro Dios y Padre, habla es justicia, ¿sí? Es rectitud, ¿sí? Nos dice aquí otro significado de rectitud del Hebreo 6666, que es tzedaka, que es derecho, rectitud, justicia, virtud, equidad, honradez. Entonces, una persona con rectitud es una persona honrada, hermano. Nos manda a 6663, que es tzadak, derecho, nos dice en sentido moral, forense, absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Nos dice Isaías 59:9. Entonces, vemos que la rectitud incluye honradez, ¿sí? Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces dice, por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. Entonces fíjate bien que cuando no se está en los principios de Dios, aunque tú digas que están en Cristo, ¿verdad? Pues andas realmente, ¿verdad? Esperando luz. Uh-huh. Aquí rectitud del Hebreo 3788, Kisron, es excelencia, rectitud. Nos manda 3787, Kasher, que es ser aceptable, triunfar o prosperar, acertado.
Nos dice Eclesiastés 2:21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su herencia, su hacienda, a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad, mal y mal grande. Aquí otro significado para rectitud es del hebreo 3477, que es yashar, que es íntegro, razonable. Nos manda al hebreo 3474, igual yashar, tomar el camino derecho. Entonces, vivir en el principio de rectitud implica, ¿verdad?, estar en un camino recto, derecho, que no se tuerce, que no se dobla, que no se distorsiona. Nos dice Salmo 111:8, dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto santo, temible es su nombre. Entonces yo creo, hermano, que es muy importante que nosotros sepamos qué son los principios de Dios, qué es lo que le agrada a Dios, de qué principios está constituido el corazón de Dios, y que sepamos que Dios quiere que realmente esos principios que están en su corazón, que aparezcan en nuestro corazón, porque realmente Él quiere que nuestro corazón esté al diseño del corazón de Dios. Realmente Cristo, su corazón de Cristo estuvo al diseño de Dios. Entonces nuestro corazón tiene que estar, si está Cristo en nuestro corazón, tiene que estar al diseño de Cristo Jesús. Y entonces estaremos, ¿verdad?, al diseño del corazón de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús.